La Corte Suprema de Justicia está indignada porque alguien grabó, ese alguien es la famosa o mal llamada Mata Hari, pero así la llaman, que les puso una grabadora y grabó lo que ellos dijeron en una reunión. Y están indignados, pero no están indignados por el hecho mismo, por la grabadora. Están indignados porque los cogieron con las manos en la masa, es decir, diciendo lo que el país no ha debido escuchar nunca. Se trata de la sala del 27 de mayo del año 2008, y es bueno que la repasemos en un punto primero, la repasaremos después en otros puntos, referente a quién debe reemplazar al fiscal, una vez que el fiscal Iguarán se declaró impedido para hacer una investigación contra quien fue su jefe y su íntimo amigo Sabas Pretel. Vale la pena porque pues todo esto tiene un cierto tenor, todo esto tiene un cierto nivel, y vale la pena que ustedes escuchen lo que dijo el fiscal Iguarán para declararse impedido. Y esto lo presentó en esa sala Jaime Alberto Arrula, a la sazón magistrado de la Corte Suprema de Justicia y participante en esas deliberaciones. Comillas, dice Iguarán: tuve oportunidad de ocupar como su viceministro de la cartera del Interior y de Justicia, y gracias a su carácter y temperamento aquella relación laboral trascendió al campo personal, pues en virtud de la confianza que él depositó en mí, su afecto y disposición fue fluyendo, una verdadera amistad que superó el simple trato de jefe a subalterno, al extremo de compartir con él otros espacios diferentes a aquellos obtenidos por la dinámica del trabajo, sobrepasando inclusive el eterno aprecio al ubicarlo en el campo del amigo entrañable, razones por las que en consecuencia cualquier intención de mi parte para investigarlo se vería conturbada. Esto lo escribió un fiscal general de la Nación y ex viceministro de Estado del doctor Sabas Pretel. Parecería redactado por Corín Tellado. Esto sí es literatura romántica de la peor. Pero sea, el fiscal se declaró impedido y había que buscar a un fiscal que hiciera la investigación. Y la Corte, desde luego, estaba interesada en que se hiciera una investigación en contra de los ministros del presidente Uribe. Ese era el tema y eso era lo que se estaba discutiendo. Y lo dice el doctor Edgardo Villamil, quien es, el presidente de la Sala Penal de la Corte, que dice el mecanismo para el nombramiento del fiscal que deba reemplazar al titular de la Fiscalía General de la Nación. Ese es el tema. Y las cosas que se suscitan ahí son de la mayor gravedad, porque a esa investigación concurre toda la sala penal, como concurre la sala civil, como concurre la sala de casación laboral, como concurren todas las salas, todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Y la sala de casación penal, obrando como tal, le hace una recomendación a la Corte Suprema de Justicia sobre quién debe ser el fiscal, que haga la investigación correspondiente para que a ella, a la Sala de Casación Penal, le llegue el resultado de esa investigación. De manera que es el futuro juez influyendo para que le llegue la investigación que le conviene que le llegue. Es sencillamente grotesco, pero la Sala de Casación Penal dice el texto que estamos examinando, debe aplicarse el caso de impedimento del fiscal general de la Nación, es el vicefiscal general quien debe entrar a ejercer las funciones, etcétera, etcétera. De manera que la tesis es esa, es el vicefiscal el que debe entrar a ejercer esas funciones. El problema es que siempre la Corte Suprema de Justicia había determinado que en esos casos, por mandato constitucional y por decisión de la Corte Constitucional, no podía hacerse cosa distinta de pedirle al presidente de la República una terna para que hiciera las veces de fiscal ad hoc. Ese era el problemita que tenían. Entonces estaban viendo cómo pergeñaban una argumentación para que no fuera un fiscal proveniente de una terna que ellos mismos iban a seleccionar de esa terna, pero una terna elaborada por el presidente de la República,
el que supliera la ausencia del fiscal general de la Nación. Y entonces viene la intervención histórica gloriosa del magistrado Leonidas Bustos, quien entonces no era presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero ahora sí lo es. Y dice, y esto es textual, sacado de la grabación: seguramente el argumento que esbozó el doctor Sigifredo es un argumento válido jurídico, pero no obstante es un argumento demasiado... Ahí hay una interrupción en la grabación. Es un argumento que no sirve por lo que enseguida dice. Y lo digo porque estamos nosotros entre magistrados y la reserva es absoluta. Hay un argumento de conveniencia. Si se permite que sea el fiscal quien remita la terna, seguramente esa terna no la va a hacer desde el punto de vista material el propio presidente de la República. Seguramente la va a hacer un empleado subalterno y, ¿por qué no?, el propio ministro investigado. Y eso conduciría inexorablemente a que se perdiese de una vez por todas la imparcialidad de la transparencia que debe revestir la decisión que firmemente se toma en consecuencia del adelantamiento de una investigación de carácter político. Ahí cierro comillas para mostrarles a ustedes cómo la Corte Suprema de Justicia no obra por razones jurídicas, no obra sometida al imperio de la ley, que es como dice la Constitución que deben fallar siempre los jueces, sino por razones de conveniencia. Y lo dicen expresamente, pero eso sí, dejando constancia de que es entre ellos y que pueden hablar con plena confianza. Enseguida agrega, comillas, más adelante la Corte no tendría argumento para censurar o reprobar la decisión que se llegare a tomar en esa investigación, seguramente de preclusión, porque la Corte confirmó al fiscal, seguramente de la terna que le fue remitida por el señor presidente de la República. Miren ustedes el tamaño y la dimensión de este prevaricato. Si nosotros aceptamos lo que hemos hecho en todos los casos, que es pedirle una terna al presidente de la República, no nos podríamos quejar de la elección del fiscal, puesto que participamos en ella. Y si hay preclusión en favor de los ministros, ¿qué hacer entonces? Es decir, ya tienen diseñado el proveído judicial que condena a los ministros. Y más adelante agrega, porque si la decisión respecto del ministro llega a ser de preclusión, y más adelante la Corte tendría que escoger dentro de esos mismos nombres, y no escogiésemos a, etcétera, eventualmente no está clara ahí la grabación, supuestamente, presuntamente, él ataca diciendo, mire, la Corte le está cobrando a ese fiscal ad hoc el hecho de haber precluido al señor ministro. Y concluye, este es un argumento de mucha conveniencia, no es un argumento jurídico porque me parece a mí muy puesto en razón y que por eso me veo en la obligación de explicarlo de esa manera para que pudiera hacer claridad. Gracias, señor presidente. De manera que el derecho al diablo, la Constitución al diablo. Aquí hay razones de conveniencia y esa conveniencia está obvia y lo insinúa. Que no se precluya la investigación contra los ministros, porque hay que encontrarlos culpables, y ellos son los jueces. Bueno, más adelante interviene el doctor William Namen, que es un magistrado íntegro y un hombre imparcial, que dice que no hay duda ninguna, al examinar la constitucionalidad de las funciones, pueden ser delegables, en este caso del fiscal general de la Nación, de una manera expresa. Indicó, se está refiriendo a la Corte Constitucional, la imposibilidad constitucional y ilegal de delegar las funciones relativas a los altos funcionarios del Estado que gozan de fuero especial. En otras palabras, William Namen les dijo, ojo, que la Corte Constitucional dice que esta función no puede ser delegada al vicefiscal. La tiene que elegir, la tiene que ejercer un fiscal que tenga la calidad de tal elegido como lo manda la Constitución política. No puede ser el vicefiscal. Pero entonces viene un nuevo magistrado, el doctor Osorio,
Y ese magistrado dice textualmente: porque se dice que si se acepta, pues de pronto podría presentarse dos situaciones. La una, solicitarle al señor presidente que envía una terna y que entonces en esa terna podrían venir sus amigos escogidos para que investigue y resuelva la conducta de quienes fueron en su momento subordinados. Más claro, pues, imposible. Y viene otro magistrado, el doctor Alfredo Gómez. Y el doctor Alfredo Gómez dice lo siguiente: en las decisiones de la Sala Penal se avanzaron temas jurídicos, temas de conveniencia, temas de efectos prácticos, y entre esos estaba justamente lo que el doctor Edgardo preguntaba. En la medida en que la Corte no podía en un momento dado, si se le solicitara la terna al presidente, devolvérsela si los tres propuestos nombres cumplieran con las condiciones constitucionales y legales. Y así como haciendo un poco de mofa pensábamos en una terna, por ejemplo, integrada por el doctor Lombana no el exmagistrado, sino Lombana Jaime, por Eduardo Montealegre y, por ejemplo, por José Obdulio. ¿De dónde nombraba la Corte? Y como decía, para después poder hacer un reclamo en torno a sus actuaciones. Bueno, esto de pronto pensándolo con un poco de malicia indígena. Otra vez al diablo la Constitución. El presidente va a prevaricar y va a mandar una terna de amigos y los dice expresamente quiénes son: Jaime Lombana, Eduardo Montealegre, miren ustedes, por el que votaron después, al que eligieron después fiscal, les parecía entonces horroroso, y por José Obdulio Gaviria. Entonces, eso pues es inaceptable. Y vuelve a la carga el doctor Edgardo Villamil, que es el que propone que se apruebe la proposición de la Sala Penal de la Corte. Porque además del fundamento jurídico, constitucional y técnico, pues el elemento político no escapa, pues estamos hablando de la investigación de los aforados, necesariamente se inscribe en una inscripción política. Esto es textual, así se expresan los magistrados. Pero el tema pues no es jurídico, no se trata de elegir un fiscal de acuerdo a la Constitución, sino de buscar políticamente quién pueda investigar para condenar más tarde a los ministros del presidente Uribe. Entonces, sigo, esto es textual, más adelante dice: además del elemento técnico llama él al derecho, si está calculando los efectos, si está previsto el efecto que podría tener, el elemento político que rodearía una designación, un poco lo que alcanza a sugerir el doctor William Namen, de un fiscal independiente, el terror de tener un fiscal independiente. Para terminar con estas palabras sencillamente lapidarias, en términos de la indebida concepción del sistema de reciprocidades, que es lo que está haciendo justamente crisis en el momento político actual. De manera que hay que tener reciprocidades. Do ut des, doy para que me des. No ejerzo el derecho, sino que esto es un tema de reciprocidades. Lo dice textualmente el doctor Villamil. Agrego, entre comillas, entonces es la parte técnica, no es falso equiparar la parte política, la importancia política del momento y, ¿por qué no?, del desafío a esta Corte. ¿A cuál desafío se refiere? ¿Está la Corte desafiada y desafiada por quién? Y este es entonces un tema evidentemente político, pero la Corte no ha actuado con criterio político, salvo que ella lo dice. Y entonces tiene la solución. Entonces, de retornar o regresar una terna indebidamente conformada. Entonces, ¿cómo se regresa una terna indebidamente conformada a juicio de la Corte si los ternados cumplen con las
garantías constitucionales o con los preceptos constitucionales en materia de requisitos. Yo, seguramente con esos nombres, seguramente votaría en blanco. De manera pues que anticipa el prevaricato, porque el voto en blanco en estas circunstancias es un prevaricato. La Corte pues decidiendo la manera de prevaricar. Y entra el doctor Jaime Alberto Arrubla. Y Jaime Alberto Arrubla empieza por recordar las palabras de Iguarán. Y dice, entonces, ¿cómo vamos a elegir vicefiscal que es un dependiente de Iguarán, que ha dicho lo que ha dicho del doctor Sabas Pretel, de que es su amigo entrañable, su amigo del alma, su amigo del corazón, Corintellado? Es decir, hay un lazo entre estos dos personajes que casi los ubica en un plano de hermandad. Piensa uno cómo va a ser un subalterno de este caballero que manifiesta tanta devoción por su amigo, un subalterno que es de libre nombramiento y remoción para poder entrar a tener esa objetividad plena. Piensa uno que el sistema es perverso. Es perverso que sea el vicefiscal. Entonces, la terna. Ahora dice uno, comillas, ¿cuál es el otro sistema? Estamos hablando de conveniencias. No lo olviden. Pues el otro sistema es que el presidente mande una terna, también perverso, porque obviamente no va a desaprovechar la oportunidad para mandar 3 amigos que medio le acomoden el entuerto. Para terminar así, a veces no se trata de devolver terna, sino de que ninguno obtenga la votación requerida. Entonces, la técnica es esa. La diseñaron ahí, a propuesta del doctor Jaime Alberto Arrubla, y después la ejecutaron contra la terna que presentó Álvaro Uribe Vélez. Nunca uno de los ternados tenía el número de votos requeridos. Aquí está la prueba. Eso no fue una circunstancia ocasional, no fue una circunstancia de momento que se hubiera presentado en el seno de la Corte. No, era una conspiración para que ningún ternado alcanzara la terna y la terna quedara sin efecto. Si ninguno tiene los votos requeridos, pues entonces no hay terna, y así finalmente eligieron a Vivian Morales en una decisión que fue vuelta a pedazos por la Corte Constitucional. Vuelve William Namen y les recuerda lo siguiente, comillas: la Corte Constitucional debe apartarse de las consideraciones expuestas por el jefe del Ministerio Público, toda vez que para esta corporación las funciones consideradas en el artículo 251, y en particular las de investigar, calificar y acusar a los altos funcionarios del Estado que gocen de fuero constitucional, revisten el carácter de indelegables y, por tanto, solo el señor Fiscal General de la Nación puede asumirlas y ejecutarlas. El doctor Námendez dice, lamento mucho, pero lo del vicefiscal no funciona porque la Corte Constitucional lo dijo en esas palabras sencillamente concluyentes. Y más adelante, pero indudablemente el vicefiscal general de la Nación, si bien ejerce las funciones del fiscal general de la Nación, no puede ejercer aquellas que constitucional y legalmente le corresponde asumir en forma directa a quien es elegido fiscal general de la Nación por el procedimiento constitucional. William Námendez dice, me muero de pena, pero el cuento del vicefiscal no les funciona porque eso es inconstitucional. Pues se ponen de ruana lo que dice el doctor William Namen, lo que dice la Corte Constitucional, y entonces toma finalmente la palabra el doctor Jaime Alberto Arrubla, porque hay un problemita, y es que ellos han tenido siempre la doctrina contraria. ¿Qué dice? Simplemente para agregar una cosita que obviamente tenemos que tener en consideración, en gracia de discusión, admitiendo la inconstitucionalidad de la norma, ¿cómo haríamos ahora para inaplicarlo? Después de todas las veces que la hemos aplicado, es que en eso hay que guardar también cierta coherencia, pues este no es el primer caso que viene acá. La hemos aplicado muchas veces
y resulta que entonces, ¿cómo no advertimos la inconstitucionalidad otrora y la vamos a advertir ahora? Me parece que tendríamos también una dificultad para esta corporación. Esa, señores, es la Corte Suprema de Justicia que tenemos. Esa es la manera como dialogan entre ellos, cómo discuten, cómo alegan los temas jurídicos que están puestos a su consideración. Conveniencia, política, cálculo electoral, el peligro de quedar en evidencia porque tienen que cambiar de una doctrina. Finalmente la cambiaron. Eligieron al vicefiscal para que ejerciera las funciones de acusación a los ministros y los pudieron condenar. Ganaron. Ganaron desde el punto de vista práctico. Perdieron ante la historia. Quedaron como lo que son. Y quedó la grabación de este estropicio, de este desafuero, de esta vergüenza. Todo lo que les he dicho está tomado de lo dicho en la sala el 27 de mayo de 2008. En este momento, la hora de la verdad pone en el Internet estas conversaciones para que ustedes las escuchen. No las sacamos al aire porque no tienen la perfección suficiente para salir por radio, pero por Internet la pueden oír. Todo lo dicho está en esas conversaciones y ustedes pueden descargar el audio para tenerlo y para que no olviden cómo es la Corte Suprema de Justicia. Este es solamente un tema. Volveremos sobre otros. Que la Corte Suprema de Justicia estuvo muy justamente preocupada con la noticia de que habían sido grabadas sus audiencias. Ya ayer leíamos la primera de ellas con respecto al tema del fiscal que tenía que ocuparse de la investigación contra los ministros uribistas, que cayeron no entre la competencia de la Corte, sino entre las garras de la Corte para ser destruidos políticamente. El fiscal no podía ser elegido, como siempre la Corte lo dijo, a través del procedimiento constitucional para el efecto, pidiéndole una terna al presidente de la República para de esa terna la propia Corte eligiera el fiscal, porque tenían el temor de que el presidente Uribe mandara en la terna a unas personas amigas que fueran inaceptables para la Corte. Inclusive citaron 3 nombres de 3 juristas, pero lo curioso es que uno de ellos era el doctor Montealegre, que le parecía absolutamente inaceptable a la Corte Suprema de Justicia como candidato a ser elegido fiscal ad hoc para tomar entre sus manos ese proceso. El mismo señor Montealegre que fue elegido después por la Corte Suprema de Justicia como fiscal, ya no ad hoc para un caso en particular, sino como fiscal general de la Nación para todos los casos. Así pues que esa es la Corte Suprema de Justicia, pero ayer les prometía que vendríamos a hablar de otro tema. El tema de las tutelas contra las sentencias que fue tratado por la Corte en su sala del 10 de julio del año 2008. Este es un tema gravísimo que tiene unas consecuencias importantísimas. A nuestros oyentes les consta cómo siempre nos opusimos contra las tutelas contra las sentencias, porque obviamente es contrario a la Constitución, que prevé la tutela para el ciudadano que, abandonado a su propia suerte, no tiene juez que lo escuche. Cuando hay un juez que lo escucha y todo un procedimiento judicial que se sigue y que termina en una sentencia, pues obviamente sí hubo juez que lo escuchó. Lo que pasa es que perdió. Ese ha sido nuestro parecer. Pero ¿cuál era el de la Corte Suprema de Justicia? Ese exactamente. Ese. No proceden tutelas contra las sentencias. Pero he aquí que se presenta una tutela. Una tutela que uno de los perseguidos por la Corte Suprema de Justicia, por los ministros de Uribe, plantea, diciendo que tiene derecho a esa tutela porque hay jurisprudencia suficiente de la Corte Constitucional que dice que sí hay tutelas
contra las sentencias. La Corte se reúne, y se reúne de una manera extraordinaria y en una reunión en cuyo orden del día no estaba comprendido este tema, sino que lo primero que dicen es que vamos a cambiar el orden del día para tratar este tema, que es un tema de extrema urgencia, y logran cambiarlo. Entonces está pues el planteamiento del tema. El doctor Pedro Munar lo dice: este es un tema de hondo calado. Se realizó una sesión especialmente dedicada a ese tema en la sala de la Corte que recibió la tutela de este ministro de Estado perseguido inicuamente y perseguido dentro del proceso contra Yidis Medina, en el que no se le aceptó que participara como parte, cuando era parte. Y entonces la Corte rompió lo que se llama la continencia de la causa, condenó a Yidis Medina por un delito que no puede ser cometido sino por dos personas, como es un delito de cohecho, y a la otra persona la dejó condenada sin oírla. Entonces el ministro vino en tutela. ¿Qué hacer? Hubiera sido muy sencillo aplicar la vieja teoría, la teoría de que no hay tutelas contra sentencias. Pero vienen los temores, y es que si la Corte asume esa posibilidad, otras instancias judiciales podrían decir sí hay tutelas contra las sentencias. Entonces viene la discusión, y el doctor Socha, un magistrado de ingrato recuerdo, dice así: gracias, señor presidente, para la necesidad de que el tema sea abordado. Van a abordar el tema que no está en el orden del día. Hay un argumento que no es jurídico, pero es poderoso. Óigame pues, un argumento que no es jurídico, pero es poderoso. Es decir, es metajurídico, extrajurídico o antijurídico. ¿Qué es lo que es? Uno de los señores magistrados de la Sala de Casación Penal informaba cómo un congresista le había hecho saber que algún aspirante al Consejo Superior de la Judicatura está montando la campaña sobre la base de tutelar en relación con los fallos de la Sala de Casación Penal en el tema de la parapolítica. Ojo pues, cuidado con esto, porque si nos negamos a esta teoría o si insistimos en nuestra teoría, estamos creando un problema gravísimo. Ese problema gravísimo es que nos van a tutelar las sentencias en el caso de la parapolítica. El magistrado Alfredo Gómez Quintero salta a la palestra y dice: presidente, yo pienso que aquí hay una situación de legítima defensa en relación con sobre todo los fallos de la Sala de Casación Penal y específicamente en estos de la parapolítica y de los FAR política, concretamente para no ir tan lejos y en relación con la sentencia ya ejecutoriada de Yidis Medina. De manera que el tema es de legítima defensa. No es un tema de derecho, no es un tema constitucional. Es que ellos se van a defender de la posibilidad de que les tumben los fallos en los casos de la FAR política y de la Yidis política. Y agrega: yo temo, como tema de la Sala Penal, que esa sentencia se caiga ante el Consejo Seccional, o si no es seccional, el Consejo Superior de la Judicatura, y no porque contenga las fallas que se le han venido imputando, sino por razones bien distintas. Tiene ese temor, lo dice el doctor Alfredo Gómez Quintero, y agrega: entonces es un asunto que bien vale la pena que se reexamine, y en la propuesta que se va a hacer en términos genéricos, que se haga de abrir a trámite. Los argumentos para negar la tutela serían exactamente los mismos que se han tenido hoy respecto a que no procede contra decisiones judiciales, y el único inconveniente sería el de enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. De manera pues que mantengámonos en el punto, rechacemos la tutela contra las decisiones judiciales, pero el problemita es que tenemos que mandarlo para revisión de la Corte Constitucional. Y de pronto nos tumban la tesis. Interviene Sigifredo Espinosa
Y dice, en relación a lo que dice el doctor Alfredo Gómez Quintero, que generalmente es muy entrado en razón, es que además se han escuchado rumores con la finalidad de tumbar el proyecto de fallo de la señora Medina a través de la tutela. Siguen las preocupaciones y quienes somos juristas decimos, ¿y cuándo vienen los argumentos? ¿Y cuándo viene el estudio de fondo? ¿Y cuándo viene el análisis de si debe proceder o no debe proceder el recurso de tutela contra las decisiones judiciales? Nada. Este es un tema político que como tal se expresa. El magistrado dice que se trata de una tutela específica y ya menciona el ministro que está presentando la tutela. Lo menciona expresamente. Pero viene el de siempre, el inefable Leonidas Bustos. Y esto sí ya es la consagración de todos estos puntos que estamos sosteniendo, que la Corte Suprema de Justicia no obra en derecho, sino por conveniencia política. Comillas, todo esto es tomado de la grabación. Todo esto lo van a poder ustedes escuchar a través del Internet. No me voy a referir en esta ocasión mis argumentos con base en los cuales considero que la tutela procede contra sentencias judiciales. Considero que completamente caben argumentos en uno u otro sentido, y desde ese punto de vista el debate podría hacerse interminable. Entonces, ¿cómo terminarlo? Desde el punto de vista jurisprudencial existen sentencias que apoyan de que no proceden contra sentencias de la Corte y podían citarse, en fin, unas y otras. De modo pues que en este momento no me propongo dar argumentos de carácter jurídico. Voy a hilvanar muchos argumentos de carácter netamente político y que se contraen a la conveniencia de que la Corte cambie su parecer y revise en su interior sus propias sentencias. Señor, este es un prevaricador. No voy a referirme a temas de carácter jurídico, sino político, para cambiar la tesis de la Corte Suprema de Justicia. Una persona que toma decisiones porque el carácter político, la conveniencia que tiene el cambiar de parecer de la Corte Suprema de Justicia, está prevaricando y debe ir a la cárcel. Entonces, ¿por qué la Corte debe cambiar su punto de vista? Dice este ilustre prócer de la justicia colombiana. Leámoslo. En segundo lugar, porque si nosotros nos aferramos a la idea de que no es posible la tutela contra sentencias y propiciamos particularmente esta Corte, podría perfectamente hacia el futuro, estoy leyendo textualmente, de manera que las fallas de redacción impútenselas al magistrado que no sabe hablar, generarse la posibilidad de que frente a decisiones judiciales impartidas por la Cámara de Representantes como juez, no solamente porque esa condición se le atribuye el artículo 116 de la Constitución, en concordancia con el artículo 174 y 178, sino porque, como lo hemos nosotros reconocidos en todo momento, es nuestro juez natural, y como juez natural también profiere decisiones judiciales, y el día de mañana que emitiera una decisión arbitraria, entonces no tendríamos cómo estrujar a través de la tutela dicha decisión, porque nos aplicarían seguramente la misma tesis que ha esgrimido de manera reiterada la Corte. ¿Cómo les parece la historia? Corremos el riesgo de que la Comisión de Acusaciones dicte una decisión judicial en contra nuestra. Y si decimos que no hay tutela contra decisión judicial, no nos podríamos defender de esa decisión judicial a través de una tutela. ¿Sería esa la legítima defensa de la que estaba hablando antes la propia Corte? ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero hay otro argumento, y es que si no aceptamos la tutela contra decisiones judiciales, comillas, se pierde aquella creencia injustificada, desde luego, de que la Corte no es progresista, de que la Corte es enemiga de la tutela. Y concluye de esta manera. Por eso entonces contraigo mi intervención a que los argumentos que esbocemos sean argumentos de conveniencia política social
el magistrado insiste en su prevaricato, en la violación de la ley por razones de carácter político y social. Y agrega, comillas, si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumentos de carácter jurídico, esta discusión sería bien bizantina. ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Se escandalizaron suficientemente? Se lo repito. Si nosotros tratamos de sustentar este último criterio con argumentos de carácter jurídico, esta discusión sería bien bizantina. Por eso, señor presidente, contraigo mi intervención simplemente para que den argumentos de conveniencia, y los que acabo de esbozar los dejo al examen de la sala plena. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores magistrados. Ha debido concluir diciendo, he prevaricado. He prevaricado. ¡Qué horror! Esta es la corte que tenemos. Y esto es textual, sacado de la grabación, y ahí está la palabra del señor Leonidas Bustos. Hoy, años después, presidente de la Corte Suprema de Justicia, el que está proponiendo los argumentos de paz, el que es un lacayo del gobierno de Santos, el que está diciendo que los miembros de las FARC no pueden ser extraditados a los Estados Unidos por sus delitos de narcotráfico. Ese es Leonidas Bustos. Y aparece otro personaje, el doctor Tarquino, quien dice y les decía en ocasión pasada utilizando los mismos calificativos del doctor Leonidas, razones de conveniencia, razones prácticas. Porque no parece lógico que nosotros estemos aquí como magistrados de la Corte y un magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca sea el que emita la jurisprudencia laboralmente en este país, y les recuerdo a ustedes que también les decía que en el futuro sería que iría a hacer lo propio en la rama penal y la rama civil. Entonces, las cosas continúan y miren ustedes esta llamaríamos la consagración de la primavera, recordando una muy conocida sinfonía. Pero mi invitación es a que las decisiones que aquí se tomaran hoy o posteriormente a lo que se avecina frente a la tutela interpuesta por el ministro tal, es de que estuviéramos todos de acuerdo. Ojalá que no hubiera salvamento de voto por conveniencia política. Dios mío, ¿en qué estamos? ¿Qué Corte Suprema de Justicia tenemos? Y ya comprenden ustedes por qué tanto aspaviento y por qué tanta indignación, porque les grabaron estas conversaciones. Se las grabaron y forman parte de un proceso penal y cualquiera las puede consultar. Y ustedes, queridos oyentes, pueden entrar a nuestra página de internet y descargarla, y ahí están las palabras de estos próceres prevaricando, porque había que condenar a los ministros Pretel, Palacio y al secretario general de la Presidencia, Alberto Velázquez. Todo por razones de conveniencia política, porque las discusiones jurídicas, lo dijo ese prócer de la justicia colombiana, que en Leonidas Bustos sería una discusión bizantina. En estos términos dejamos cerrado este primer capítulo, porque vendrán otras grabaciones y vendrán nuevos escándalos sobre lo que es la Corte Suprema de Justicia, y no la justicia que aplica, sino las razones políticas por las cuales con toga y birrete prevarican descaradamente. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red.